Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos un tema que ha provocado una gran controversia. Las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir han causado un verdadero revuelo en las redes sociales. El actor rompió el silencio con unas palabras que nadie esperaba escuchar, dejando al descubierto sentimientos y tensiones que parecían haber quedado en el pasado. Todo comenzó durante una entrevista reciente en la que Can Yaman fue cuestionado sobre su relación con Demet, su excompañera en una de las series más queridas por el público. Su respuesta dejó a todos sin palabras: nunca llegué a conocerla completamente. A veces las personas muestran una versión de sí mismas que no es real. Esta frase, pronunciada con un tono sereno pero firme, bastó para que los seguidores de ambos artistas encendieran las redes con miles de comentarios. Muchos interpretaron las palabras de Can como una crítica directa a Demet. Algunos fans incluso aseguraron que el actor estaba intentando limpiar su imagen a costa de ella. En pocas horas, los hashtags #Can Yaman y #Demet Özdemir se convirtieron en tendencia. Los comentarios iban desde el apoyo incondicional hasta la indignación total. Una usuaria escribió: "No puedo creer que diga eso de Demet, después de todo lo que compartieron", mientras otro respondía: "Quizás solo está diciendo la verdad que nadie quiere escuchar". Ante el alboroto, Demet no tardó en reaccionar. En una historia que publicó en sus redes sociales, escribió una frase que muchos tomaron como una respuesta directa: "No todos tienen el valor de mostrarse como son, y eso está bien". Aunque no mencionó a Can, la sincronía fue suficiente para que los medios interpretaran sus palabras como un mensaje cargado de significado. En pocas horas, la situación pasó de ser un simple comentario a un verdadero enfrentamiento mediático. Las fuentes cercanas a ambos actores aseguran que la relación entre ellos nunca fue sencilla. Durante el rodaje de su serie conjunta, las tensiones eran frecuentes, aunque ante las cámaras parecían la pareja perfecta. Un miembro del equipo de producción declaró: "Entre ellos había química, sí, pero también mucha competencia y orgullo. Los dos querían brillar". Este testimonio reavivó las teorías sobre lo que realmente ocurrió tras bambalinas. En medio de la controversia, Can Yaman intentó aclarar sus declaraciones en una transmisión en vivo. Con evidente incomodidad, dijo: "Mis palabras fueron sacadas de contexto. No quise herir a nadie. Simplemente dije que hay cosas que uno descubre con el tiempo, y eso también aplica a nuestras experiencias pasadas". Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los titulares en los portales de entretenimiento hablaban de la guerra silenciosa entre Can y Demet, alimentando la tensión entre sus seguidores. Los medios turcos también se hicieron eco del asunto, analizando cada palabra y gesto. Un periodista comentó: "Estas declaraciones muestran que todavía hay algo pendiente entre ellos, algo que no se ha cerrado completamente". Las especulaciones sobre si se trataba de resentimiento, nostalgia o incluso amor reprimido no tardaron en aparecer. Cada frase, cada gesto, cada silencio se volvió tema de debate. Lo que pocos esperaban era que un amigo cercano a Demet rompiera el silencio y revelara nuevos detalles sobre lo ocurrido entre ambos. Según esta fuente, la tensión no surgió recientemente, sino que se remonta a los últimos días del rodaje de su famosa serie. Demet se sintió herida por la forma en que él empezó a comportarse cuando su fama creció. Ella siempre fue más reservada, más emocional, mientras que Can se volvió distante y controlador, afirmó. Estas palabras reavivaron las especulaciones sobre una ruptura que habría ido más allá de lo profesional. Mientras tanto, en redes sociales los fans comenzaron a compartir antiguos videos y entrevistas donde se notaba la complicidad entre ambos. Algunos clips mostraban a Can sonriendo cada vez que Demet hablaba, otros, momentos de tensión disimulada durante las grabaciones. "Todo estaba ahí, solo que no lo veíamos", escribió una seguidora en Twitter. Las teorías de que entre ellos existió algo más que amistad volvieron a cobrar fuerza, y muchos comenzaron a hablar de un amor interrumpido. Sin embargo, el entorno de Can no se quedó callado. Un amigo del actor defendió su postura,
asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas. Khan nunca quiso ofender a Demet. Simplemente fue honesto. Él sintió que en su relación profesional había máscaras, y eso lo afectó emocionalmente. No obstante, los medios aprovecharon cada fragmento para construir titulares explosivos que alimentaban el fuego del conflicto. Días después, un programa de televisión reveló que Demet había rechazado una oferta para protagonizar una nueva serie junto a Khan. Según los reportes, los productores querían reunirlos de nuevo para aprovechar su popularidad, pero ella habría dicho, no repetiría una historia que me dolió. La frase causó impacto inmediato. Algunos la aplaudieron por su decisión, mientras otros consideraron que estaba dejando que los sentimientos del pasado afectaran su carrera. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió al final de la semana. Durante un evento en Roma, donde Can Yaman asistía como invitado de honor, un periodista le preguntó directamente si volvería a trabajar con Demet Özdemir. La sala quedó en silencio. El actor respiró hondo y respondió con una media sonrisa, en la vida nunca se puede decir nunca, pero hay heridas que todavía no cierran. Esa sola frase bastó para que los titulares del día siguiente hablaran de una historia inconclusa entre ambos. Los fans interpretaron sus palabras como una confesión velada de que aún existían sentimientos no resueltos. Las redes se llenaron de comentarios y montajes con frases nostálgicas. En TikTok, un video con imágenes de la pareja acompañadas por una canción melancólica superó el 1.000.000 de visualizaciones en pocas horas. Tal vez el amor entre ellos nunca terminó, solo cambió de forma, escribió una usuaria en los comentarios. Por su parte, Demet volvió a pronunciarse días después, esta vez en una entrevista televisiva en Estambul. Cuando el presentador le preguntó por Can, ella sonrió con serenidad y dijo, hay personas que marcan tu vida, aunque ya no estén en ella. No tengo nada que reprochar. Su tono fue tranquilo, pero sus palabras resonaron profundamente entre los fans. Parecía el cierre de un ciclo, o quizás una nueva puerta abierta. Lo cierto es que esta historia ha demostrado que el público no ha olvidado la conexión que un día los unió. Cada gesto, cada publicación y cada silencio se analiza al detalle. Los rumores sobre un posible reencuentro profesional o incluso personal siguen apareciendo, y tanto Can como Demet parecen conscientes del impacto que sus palabras tienen. En medio de todo este torbellino mediático, una frase publicada por un periodista turco resume perfectamente la situación: no se puede enterrar algo que nunca murió del todo. Y quizá, eso es precisamente lo que hace que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir siga cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Porque aunque ambos intenten seguir caminos distintos, el pasado que compartieron continúa siendo parte de su presente. Y para los fans, eso basta para mantener viva la ilusión de que, tal vez algún día, la historia que comenzó frente a las cámaras tenga un nuevo capítulo, esta vez lejos de los reflectores. ¿Y tú, qué opinas de las palabras de Can Yaman? ¿Fue una confesión honesta o una provocación innecesaria? Queremos leer tus comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like al video para no perderte ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo turco.